me lleva a distintos universos, me hace encontrarme con distintas realidades y culturas y además hace que mi imaginación se expanda, porque al leer narraciones que son ficcionales, por ejemplo, me permite vislumbrar distintos motivos de estar en el mundo. Cuando yo pienso que el ilustrador es lector, pienso en todo eso. Pienso en que uno tiene, no sé, la suerte de estar ante el texto, de poder leerlo y de poder interpretarlo. Por lo tanto, el ilustrador es el primer intérprete del texto. Cada quien lee sin plantearse si el autor está de acuerdo en cómo se está leyendo su obra. La lectura es una práctica libre, dice István Ritter. István hace toda esta reflexión pensando en que el ilustrador aporta contenidos a los que están en el texto escrito cuando se trata de los libros para niños. ¿Y por qué digo texto escrito? Porque también puede existir un texto implícito en la imagen y ya vamos a ver cómo es eso. Algunas características que tiene la ilustración según Núria Obiols: mostrar lo que no expresan las palabras, redundar el contenido del texto, decorar y embellecer el texto, captar y mostrar parcelas del mundo que nos rodea y enriquecer a quien observa. Mostrar lo que no expresan las palabras. La ilustración interpreta y complementa un texto o clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Eso dice John Vermont Lord. Aquí podemos ver una ilustración de Mauricio Jacome. La mayoría de ilustraciones que ustedes van a ver en esta presentación provienen de la literatura infantil ecuatoriana. Me gusta hacer esto para que ustedes vean la diversidad de lenguajes que existen y de estéticas, de estilos, de cromáticas en la ilustración. Y también para que vean para tenderles un puente entre mi universo cultural y el universo del cual yo provengo, quiénes son mis maestros. Esta es una ilustración de Mauricio Jacome Perigüesa y se llama Noche de Perros. Como vemos, la ilustración nos lleva a un universo sumamente surrealista. Estamos viendo un animal que, como dice el título, dice Noche de Perros, que sostiene una suerte de vivienda o de grupo de viviendas, y estamos pensando en qué le pasa a ese animal. ¿Por qué sostiene? Además, hay como una cara humana que está puesta esta máscara. Nos está evocando universos ficcionales, solo en una sola imagen. Aquí vemos Laila de Iranian Cat, que es una ilustración de Carla Torres. Ella también es ecuatoriana, vive en Nueva York, es una ilustradora muy importante. Y este libro cuenta historias de distintos tipos de migrantes en Estados Unidos. Entonces, esta es una inmigrante iraní. Fíjense el modo en el que retrata Carla Torres a este migrante, los detalles que están en cómo colecciona estos insectos, el reloj, nos está hablando, yo siempre he creído que nos permite imaginar múltiples realidades posibles, ¿no? Redundar el contenido del texto, aclara y facilita la comprensión del lector, describe gráficamente lo que el texto nos cuenta. El niño busca redundancias para confirmar sus propias apreciaciones respecto al texto. En esta ilustración de Michael Gregnick, de un libro maravilloso que se llama ¿A qué sabe la luna?, la ilustración lo que busca es eso, redundar el contenido del texto. Dice: súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó: seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y estamos viendo qué es lo que va a pasar. Va a llegar a la luna. Pero fíjense que en la ilustración se ve exactamente lo que está enunciado en el texto. Está el ratón encima del mono, encima del zorro, encima del león, de la cebra, de la jirafa, del elefante y de la tortuga. ¿Por qué
esta ilustración redunda el contenido del texto, porque es un libro para niños más pequeños y el juego es ese. En cada página se van sumando animales y a los niños les gusta ese juego y les gusta verlo en la imagen. Aquí tenemos una ilustración mía de un libro que se llama Doña Rosita y Don Cocoliche, que es escrito por Ángeles Durini, y les he puesto un extracto del texto que dice: era un abrazo de hilos, un enredo de besos adentro de la mochila verde. Coco y Rosita estaban juntos por fin. Como ven, en mi ilustración se les ve abrazarse, besarse, entonces estoy redundando el contenido del texto. Sin embargo, si ustedes se fijan, de todas maneras, yo estoy imaginándome cómo es Rosita, yo estoy imaginándome cómo es Cocoliche a partir del texto de la autora. Decorar y embellecer el texto vuelve más atractivo el material impreso. Los libros infantiles nos atraen desde las portadas, queremos cogerlos. La ilustración tiene también esa función, atraernos al material impreso, hacernos que tengamos ganas de leer y de buscar más. Y hay veces estas ilustraciones que son altamente decorativas. En este caso son ilustraciones de Olga Dugina y Andrés Dugin de El Sastrecillo Valiente, de una versión del Sastrecillo Valiente que es una de mis preferidas. Estamos viendo que aquí la ilustración está cumpliendo una función ornamental. Captar y mostrar parcelas del mundo que nos rodea es el carácter descriptivo de la ilustración. Representa el mundo imaginario real a partir de un proceso de documentación. Sitúa en el espacio y en el tiempo. Tenemos aquí las aventuras del Pinocho de Roberto Innocenti. Roberto Innocenti es lo que se podría decir un premio Nobel de ilustración. Es uno de los grandes ilustradores del mundo, es hiperrealista. Aquí estamos viendo que nos está contextualizando en el universo en el que vivió Pinocho. Obviamente es un personaje ficcional, pero nos hace sentir el ambiente en el que ese personaje vivió todas sus aventuras. Entonces nos está situando en este espacio ficcional. Y no solo eso, nos está situando en una determinada época y en un contexto geográfico. Yo podría decir, sin duda, que esta ilustración, que este personaje aquí no está habitando, por ejemplo, Samaná, las playas de República Dominicana. ¿Por qué? Porque geográficamente nos está llevando a un contexto determinado la ilustración, nos está ambientando, nos está dando ciertas características que nos hacen ir y estar en ese lugar en específico. Nos está diciendo el dónde y el cuándo, por los uniformes, por ejemplo, de estos guardias, ¿no? De estos policías. Esta es una ilustración de Pablo Pincay, él es ecuatoriano, Roberto Innocenti es italiano, perdón, no me olvidé de darles ese dato. Pablo Pincay es ecuatoriano, él es un ilustrador magnífico, tiene una memoria fotográfica, él no necesita ver fotografías de lo que va a ilustrar, él todo lo guarda en su memoria. Y aquí nos está llevando, en cambio, a mi país. Estamos viendo las montañas, los Andes ecuatorianos, vemos dos cóndores, vemos, supongo que esto es una lechuza, está un oso de anteojos, por aquí hay un animalito, un ave, vemos cómo es la flora. Entonces, nos está llevando a un contexto totalmente diferente que el de esta ilustración de Innocenti. Y ahora, ¿por qué esto no podría ser reemplazado por una fotografía? Porque sería muy difícil que en una fotografía aparezca este animal que generalmente es nocturno, con dos cóndores y ya solo ver uno es difícil, con un oso de anteojos, con estos animales de acá. Es decir, que en este caso la ilustración nos está documentando sobre una riqueza natural que tiene el Ecuador, sobre los bosques nublados en este caso y sobre los Andes, ¿no es cierto?
Enriquece a quien observa, beneficia al observador desde la diversión, con nuevos conocimientos, abriendo ventanas a la creatividad, favoreciendo la educación estética, propiciando elementos para entender un nuevo lenguaje, la doble alfabetización. Teresa Durán, que es una excelente académica en torno a la ilustración, ella también es ilustradora, pero yo le conocí sobre todo por todo su trabajo académico en torno a los libros, la literatura infantil y la ilustración. Ella habla de la importancia de una doble alfabetización, de enseñar a los niños a leer la imagen. Y Nurio Björks dice que beneficia al observador. Yo aquí les pongo una imagen de Tania Brugger Márquez, que ella también es ecuatoriana, vive en Suiza, y fíjense cómo esta ilustración nos está enriqueciendo desde la cromática, el estilo, que es un estilo naif, muy propio de los pueblos indígenas de mi país, pero obviamente este es el estilo de Tania Márquez. Eh, Fíjense cómo nos está hablando aquí sobre la felicidad. Una emoción tan abstracta ha podido ser ilustrada en este caso. Los libros para niños se deben leer como una orquestación de sentidos entre varios lenguajes, el del texto escrito y el de las imágenes. Nosotros, como mediadores de la lectura, no debemos olvidar que los libros infantiles tienen diversos lenguajes. En este caso estamos hablando del lenguaje que está en el texto y del lenguaje que está en las ilustraciones, pero cuando somos mediadores, no solo son esos lenguajes, están los lenguajes de los paratextos. Cuando yo cojo un libro, eh, no solo hablan las ilustraciones, habla el mismo material del libro, la configuración del libro habla, y también nuestro lenguaje paraverbal, gestual. Cuando yo gruño mientras leo, estoy diciendo algo que no es lo mismo si yo sonrío y escondo el libro y estoy diciéndole otra cosa al niño. Es decir, cuando pensamos en literatura infantil, pensamos en los lenguajes que se encuentran en el libro, en su propia configuración como objeto, en las ilustraciones y en el texto, pero si a esto además le sumamos la figura del mediador, estamos hablando de más lenguajes que se adhieren en este acto comunicativo. Entonces, la relación entre la ilustración y el texto escrito se puede dar de varias maneras. Esto lo dice Teresa Durán. Por un lado, puede ser afín, contradictoria, también puede ser omisiva, también especificadora o de ignorancia mutua. Afín. Itzvan dice que un discurso no verbal jamás podrá copiar a un discurso verbal y viceversa. La única manera de copiar un texto será con ese mismo lenguaje hecho de letras y palabras, no con otro hecho de punto, línea, color, forma, espacio, textura. Él lo dice en el contexto de defender los derechos de autor del ilustrador. El ilustrador, aunque se base en un texto escrito de otra persona, sigue siendo un autor en cuanto en tanto está utilizando otro lenguaje diferente al del texto original. Les pongo el ejemplo de Estas son mis manos, escrito por Lisset la Antigua, que nos acompañó esta mañana, e ilustrado por Sofía Zapata, o So Zapato, como se le conoce en el universo de la ilustración. El texto dice así: estas son mis manos, han crecido conmigo. En la ilustración estamos viendo un camino, ¿verdad? El camino generalmente nos habla sobre la vida. Hay una paloma que está volando que yo creo que nos construye la idea sobre el futuro. Tenemos un contexto que para mí es un contexto rural que me está hablando de que esa niña ha vivido en el campo, y también vemos un bus. Entonces, la ilustración, y aquí pequeñito hay un armadillo, y aquí podemos ver una canoa con dos personas navegando por esto que ahora ya no parece un camino, sino un río, ¿no es cierto? Entonces, esta ilustración de So Zapato, aunque el texto dice que estas son mis manos y han crecido conmigo, y se vea efectivamente las manos, se están mostrando las manos, estamos viendo, aparte de eso,
todo otro nivel de comunicación que está implícito en la imagen, es decir, un texto implícito en la imagen. Este otro ejemplo dice así: así lo hizo Parizada, y con la jaula, la rama de árbol y el frasco de plata bajó la ladera, derramando una gota de agua dorada sobre cada piedra. Al instante, el encantamiento se desvanecía y en el lugar de cada piedra negra aparecía un caballero. Es un texto anónimo. Del cuento El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. Y esta es una ilustración de Susana Oviedo. Fíjense cómo, a pesar de que en la imagen se pueden apreciar las mismas cosas que se encuentran descritas en el texto, la imagen, sin embargo, nos lleva a otro contexto. El modo en el que está vestido este personaje nos hace pensar que probablemente no es latinoamericano o que pertenece a algún tipo de cultura que utiliza un turbante, ¿verdad? En este caso es un texto de Leonor Bravo ilustrado por Mo Vázquez. Este cuento recibió el premio Darío Guevara Mayorga, una mención de honor del premio Darío Guevara Mayorga del municipio de Quito, que es el Concurso Nacional de Ilustración en el Ecuador. El viento le contó al jaguar que el bosque lo esperaba. Su enorme rugido sacudió las piedras y las flores y oscuros pétalos se dibujaron en su piel. Fíjense el jaguar, el rugido y los pétalos dibujados en la piel. Pero sin embargo, la ilustración nos cuenta muchas más cosas. El personaje es casi poético, ¿no es cierto?, en esta ilustración. Luego, otra relación entre el texto y la imagen puede ser contradictoria. Dice así: llega la cosecha silenciosa. Esto dice en el texto de Taro Gomi. Taro Gomi es ilustrador y escritor de este cuento. Y el texto dice: llega la cosecha silenciosa. Sin embargo, aquí vemos al niño que está tocando un instrumento y los instrumentos generalmente emiten sonidos. Entonces, al decir que llega la cosecha silenciosa, hay una suerte de contradicción entre el sonido que debería emitir el instrumento musical y la palabra silenciosa. Pero yo también reflexiono y me pregunto, cuando mejor se oye la música es en el silencio. Este es otro texto de Leonor Bravo, ilustrado por Santiago González, de un libro que se llama Quisiera que me gustara. El texto dice: quisiera que me gustaran los osos, hay tantos cuentos sobre osos, tantos peluches en forma de oso, tantos circos que tienen osos, tantas pantuflas con garras de oso, pero no me gustan los osos. Y nosotros, a pesar de que el personaje dice que no le gustan los ojos, le vemos que lleva un oso de peluche en la mano y unas pantuflas de oso. Entonces, hay también una suerte de contradicción, pero yo creo que esta suerte de contradicción nos puede tal vez hacer reflexionar sobre, sobre distintas cosas relacionadas con que tenemos a veces elementos que no son de nuestro gusto y sin embargo los tenemos porque la sociedad nos hace que tengamos. Es decir, esta contradicción nos puede llevar a distintos niveles de reflexión. Además, aquí ustedes ven los tres osos. Santiago González nos está haciendo un guiño intertextual con un libro de literatura infantil, con el cuento de los tres osos y Ricitos de Oro. Este es uno de mis libros preferidos, me costó muchísimo conseguirlo, al final lo tengo en inglés y no en español, que se llama Mi gatito es el más bestia y es de Gilles Bachelet. Todo el tiempo el texto habla sobre un gato y todo el tiempo la ilustración nos muestra un elefante. Gilles Bachelet no solo realizó las ilustraciones, sino también el texto. Por lo tanto, no es una confusión. Él se ha hecho esto a propósito y se hace a propósito para que nos riamos, para que cuando leamos el texto entendamos la ironía que hay detrás de todo esto. Sobre todo porque al final
les cuento el final, no me gusta contar finales, pero en este caso creo que es pertinente. Los amigos, o sea, el texto dice, mis amigos se preocuparon y me enviaron un libro de razas de gatos, ya que todo lo que decía el texto era sobre gatos y siempre se veía un elefante, entonces dice, mis amigos se preocuparon y me mandaron un libro sobre gatos. Y qué raro, dice, nunca encontré la raza del mío. Entonces ahí uno se ríe porque sabe que entonces no era una confusión del ilustrador, sino una confusión del personaje del cuento. Entonces es como que se resuelve este misterio, esta contradicción entre el texto y la ilustración. Omisiva. El texto cuenta y la ilustración calla u omite lo invisible en la ilustración. Se puede dar por varios motivos. Por elipsis, por evitar redundancia, para dar espacio a la imaginación del lector, por no desvelar y mantener el misterio, por decisiones personales del ilustrador o del editor, a veces de carácter axiológico. Por ejemplo, a mí me pasó que alguna vez, ilustrando un cuento de Ana Carlota González, que es una ilustradora ecuatoriana, es una escritora ecuatoriana, había una parte, ¿sí? Perdón. Había una parte en la que en el texto decía que los personajes iban a intercambiar de cerebros. Entonces yo ilustré literalmente un intercambio de cerebros, es decir, como la cabeza abierta y los cerebros volando, intercambiándose. Bueno, a la editora del libro le pareció que eso no era aceptable, que los niños se iban a asustar. Les juro que mi ilustración no daba miedo, era más bien chistosa. Pero a ella le pareció que no. Entonces yo al final cambié esa ilustración. Entonces a veces también esta omisión se puede dar porque el editor o el autor o el mismo ilustrador decide omitir cosas, a veces por temas axiológicos que no están relacionados realmente con el texto. En este caso, he escogido esta ilustración de 7 ratones ciegos de Ed Young. Creo que alguna vez Vilda me dijo que ella tenía este libro, creo que también A qué sabe la luna. Nosotras compartimos el mismo gusto por los álbumes ilustrados. El texto dice así: un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto?, chillaron sorprendidos y corrieron a casa. Aquí no estamos viendo ni el algo muy raro ni los ratones, pero en realidad sí estamos viendo los ratones. Son estos. ¿Por qué? Porque son sus rabos. Es decir, hay una de las leyes de la Gestalt que dice que no necesitamos percibir totalidades, que con una parte podemos entender el todo. Ahora, en este libro también nos enseña que si solo vemos fragmentos de la realidad, tampoco entendemos realmente el todo. Pero en este caso, cuando al pasar las páginas vemos que los ratones tienen distintos colores, nos damos cuenta e inferimos que estas líneas de colores que se ven aquí realmente son los ratones que se encuentran en el libro. Especificadora. Cuando el texto calla y la ilustración cuenta. Había una vez. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? La ilustración, como ya habíamos visto, a veces tiene un carácter documental y nos puede dar ciertas pistas para saber algunos datos que a veces no se encuentran en el texto escrito. Aquí, para poner un ejemplo, estamos viendo a la Cenicienta ilustrada por Gustave Doré. Cuando pensamos en la Cenicienta, generalmente nos imaginamos la Cenicienta de Disney. Y es una Cenicienta que está como en andrajos porque las hermanastras le tienen en un estado de mucha penuria, ¿no es cierto? Va como vestida de un modo muy sencillo en ese dibujo animado, en esa animación. Pero si vemos aquí en esta ilustración de Doré, ella realmente no va vestida de un modo muy sencillo, pero luego nos damos cuenta de la época que también está retratada en la ilustración y pensamos en que
en que posiblemente ella sí va vestida de un modo sencillo para el contexto social que está ilustrado, voy a ser redundante, bueno, no, ilustrado en la imagen. Y aquí vemos el gato y vemos la zapatilla, ¿no? Esta es una ilustración de Arthur Rachman, también del siglo XIX, y está hecho con una técnica que se llama sombras chinescas, y vemos que ella en este caso sí es andrajosa. Si se fijan, la ropa está como raída, el gato es como más flaco, nos está hablando de otro contexto social totalmente del mismo personaje. Y tenemos también algunas caracterizaciones que nos hablan sobre ciertos temas de cada una de las épocas de la historia, como por ejemplo este personaje de aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos ver un transcurso de la época histórica en estas dos versiones de la Cenicienta. Ahora les pongo una tercera versión de la Cenicienta de Roberto Innocenti, del que ya vimos antes, aquel Pinocho, ¿no es cierto? Aquí, esta Cenicienta está ambientada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como vemos, el estilo de la ropa de ella pertenece a esa época. Vemos el zapato de tacón también, el modo en el que está adornada la habitación, el diseño de interiores de la habitación, vemos el mueble, los muebles, los cuadros, el tipo de tumbado. Nos damos cuenta perfectamente de que también, además, ha cambiado la clase sociocultural a la cual pertenece las hermanastras y la madrastra de Cenicienta en comparación a la primera Cenicienta, que se ve como más un ambiente cortesano, ¿no? Luego tenemos aquí a Hansel y Gretel de Arthur Rachman. Vemos a la bruja. Yo cuando vi esta ilustración me quedé impresionada sobre todo por la edad que tienen Hansel y Gretel. Yo pienso que son unos niños muy pequeñitos y cuando uno piensa que fueron abandonados en el bosque, a mí me consterna muchísimo esta ilustración. Estamos igual viendo que el niño va descalzo, la niña también, se nota como que son campesinos, ¿verdad? La bruja es horripilante. Estamos viendo también que el contexto del bosque, que sabemos que es propio de ese cuento. Y aquí tenemos un Hansel y Gretel ilustrado por uno de mis ilustradores preferidos, que es Anthony Brown, que él también tiene como lo que se podría denominar un premio Nobel de ilustración a nivel mundial. Aquí vemos que los niños sí tienen zapatos, que tienen una edad, son más grandes que los otros niños, a pesar de ser los mismos personajes. Ojo que estamos hablando de personajes ficcionales, ¿no? Aquí se ve el bosque, pero el bosque tiene una cualidad de ser como más misterioso, no es tan frondoso como el otro bosque, y vemos aquí el momento en el que les abandonan en el bosque. Aquí va el padre y va la madrastra, ¿no? La figura de la madrastra que lleva un abrigo como de leopardo que nos lleva a pensar tal vez en los depredadores, o sea, Anthony Brown tiene muchísimo simbolismo y deja mucho que pensar al lector de las imágenes. En sus imágenes siempre se pueden encontrar muchísimos elementos que hacen guiños intertextuales o que son simbólicos. Es muy semiótico realizar una lectura de Anthony Brown, de las ilustraciones de Anthony Brown, requiere de hacer una revisión semiótica de esa imagen. Lo que no quiere decir que siempre que abramos un libro de Anthony Brown hagamos ese ejercicio. De hecho, yo lo primero que hago es sentir placer de leer los libros ilustrados y luego puedo reflexionar desde un punto de vista más académico con respecto a eso. Y tampoco quiere decir que cuando les leamos a los niños tengamos que hacer una revisión semiótica de las ilustraciones de los cuentos, pero sí que tenemos que tener una conciencia de que en las ilustraciones se pueden leer e inferir ciertas cosas.
La ilustración muestra aspectos que no se encuentran en el texto, permitiendo otras lecturas e interpretaciones que amplían y multiplican el acto de leer. Ahora hablamos de la ignorancia mutua. Esta es una ilustración de un libro que me gusta muchísimo, de Marco Chamorro, que se llama Maestre Wilson, y que estaba publicado por De Ida y Vuelta, y ojalá que otras editoriales lo publiquen para que si alguna vez llega acá lo puedan leer. A mí me encanta este libro. El texto dice, Marco Chamorro es autor de las ilustraciones y del texto. El texto dice, menos mal que ella me alcanza, siempre a su ritmo. Y lo que estamos viendo es una pared, un muro. Y tú dices, ¿quién es ella? ¿Quién? ¿Cuál ritmo? Entonces nos permite imaginar. Y cuando damos vuelta a la página, vemos que en esta pared él ha hecho una obra de arte. Entonces nos damos cuenta a qué se refería y podemos inferir qué es lo que significa esta pared que no tiene aparentemente ninguna relación con el texto. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de un libro ilustrado sin palabras? ¿Dónde está el texto? ¿No hay texto? O sea, hemos hablado de las relaciones entre la imagen y el texto escrito, pero ahora, ¿qué pasa cuando no hay texto escrito? ¿Significa que no tiene texto ese libro? Bueno, esta es una novela gráfica, es una ilustración de una novela gráfica ilustrada por Shaun Tan. Shaun Tan, aparte de muchos otros reconocimientos, es ganador de un Oscar a mejor corto animado con un corto que se llama The Thing Lost, que también existe en libro álbum, ¿no? En este caso, Emigrantes es un libro que está 100% ilustrado y que nunca tiene un texto escrito. Y sin embargo, uno puede leer en estas viñetas de este libro, de esta novela gráfica, todo lo que ocurre y descubrir la narración en las ilustraciones. Es una belleza. Si algún día pueden, consigan este libro. Es magnífico. Aparte de que Shaun Tan tiene como una magistralidad al ilustrar. Fíjense en la perspectiva, fíjense en el personaje, la ambientación. Es sumamente surrealista, pero nos está hablando de algo muy humano, de algo muy realista en realidad, que es la migración. Esto está tomado de otro libro de Marco Chamorro que se llama Sueños, en el que tampoco existe texto escrito, sino que el niño lee en las viñetas lo que va sucediendo. Fíjense cómo aquí ella está leyendo y luego se va quedando dormida, ¿no? Esta gatita está leyendo y va quedándose dormida. ¿Cómo podemos ver? Pues eso, leemos las viñetas. No dudamos en afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y receptor, la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, secuenciable y además dotada de una singular elocuencia. Abogaríamos por defender que ilustrar es narrar y que por tanto a su manera un ilustrador es un narrador. Esto dice Teresa Durán, mi gran maestra, y concuerdo totalmente y absolutamente con ella. En las ilustraciones, sin duda podemos leer, y eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que cuando leamos textos ilustrados, no solo leamos el texto que se encuentra en la palabra, sino también aquel que subyace o que está implícito en la imagen. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila, por compartir todas estas experiencias y conocimiento con relación a la ilustración y lectura de imágenes. Te voy a leer una pregunta que hay por aquí. Hay muchísimas felicitaciones y personas que le ha parecido muy interesante la temática, pero por aquí me dicen, maravillosa presentación, Camila, muchas felicidades. Mi comentario y pregunta van orientados a lo siguiente: es muy común el uso de las ilustraciones en la literatura infantil,
pues como bien explica, es una ayuda para todo lo relacionado al imaginario. Sin embargo, es muy poco común en la literatura en otros contextos. ¿Entiende conveniente las ilustraciones sean incluidas en otros tipos de textos más a menudo? ¿Qué beneficio podría esto traer a los imaginarios en adolescentes y adultos? O bien, ¿qué alternativas tendrían los docentes para activar el imaginario en ausencia de ilustraciones? Bueno, voy a resolver, yo creo que hay como dos preguntas. Hay como tres. La una es que existen editoriales que están publicando libros ilustrados para adultos. El Zorro Rojo sería como una de las editoriales que yo creo que yo recomendaría. El Zorro Rojo tiene, por ejemplo, Las Flores del Mal de Baudelaire ilustrado. Tenemos La Metamorfosis de Kafka ilustrada por... hay varios libros ilustrados por Santiago Caruso, tenemos, es decir, ya hay editoriales que se han dado cuenta de que no solo a los niños les gustan las ilustraciones y están publicando libros ilustrados para adultos. También yo creo que habría que mencionar que las novelas gráficas o los cómics son literatura ilustrada para jóvenes y adultos y de hecho, la ilustración no solo acompaña los libros de literatura. Hay libros que son de información, libros que son de ciencias, que también tienen ilustraciones. Y yo me leí en Ecuador un cómic que me fascinó, que explicaba todo el tema del Big Bang, y otro que explicaba sobre la lógica matemática, un tema de matemática que se encuentra en un libro de cómic. Es decir, hay libros informativos que también utilizan este recurso de la ilustración para entender este puente. La otra pregunta que era, ¿qué se podría utilizar cuando el libro no es ilustrado? Sí, sí. Bueno, yo creo que hay muchísimas estrategias para tender puentes. El mediador a la lectura, el leer en voz alta ya tiende un puente. No solo deberíamos leer en voz alta a los niños más pequeños, a los adultos también nos gusta que nos lean. Yo les digo, a mí me encanta que me lean y a mí me encanta leer a mi pareja, por ejemplo, a mi esposo. Yo le leo varias veces a la semana. Y yo creo que eso también afianza nuestros lazos, porque la voz, el ritmo, la musicalidad de la palabra es algo que nos gusta a todas las edades y yo creo que es uno de los mejores puentes con el libro y con la lectura. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Solamente una acotación, que muy de acuerdo con Camila, con relación a las ilustraciones. Por ejemplo, en ciencias sociales, nosotros tenemos una técnica, una estrategia que se llama utilización de fuentes iconográficas. Y es utilización de esas fuentes como el cómic, el retrato y la fotografía de una época que caracteriza y aporta información sobre lo sucedido en esa época y muchas veces nos permite caracterizar ese momento, a veces hasta de manera mucho más práctica que un texto escrito. Muy bien, gracias Marisa por ese aporte. Camil, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos motivar a los niños a través de la ilustración en procura de convertirlos en grandes lectores? Bueno, como les decía, para mí la ilustración, lo primero que hace es llamarnos la atención ante el libro. Es decir, cuando yo estoy en una librería o en una biblioteca, lo primero que me fijo es en la portada. Y los libros para adultos también suelen tener una ilustración o una fotografía en la portada. Eso que nos hace coger específicamente un libro en lugar de otro, ya es una motivación hacia el libro. Es decir, la ilustración motiva la lectura en cuanto a nos hace que sintamos atracción ante el material impreso. Pero también se puede jugar mucho con las ilustraciones, buscar cositas que se encuentran en la ilustración.
leer primero el cuento, como yo les digo, dejarnos atrapar por la lectura sin detenernos en cada página buscando la lectura detrás de la lectura. Pero sí luego se puede jugar con aquellos guiños que nos hace el ilustrador en esas imágenes. Muy bien, aquí también hay otra pregunta. Dice, ¿la ilustración se diferencia mucho de las artes plásticas? Sobre todo en la finalidad. Los ilustradores hemos estudiado las técnicas de los artistas plásticos, es decir, técnicamente podemos tener una formación similar, pero nuestra finalidad no es la misma que la del artista plástico. El artista plástico expresa lo que está en su interior, ¿verdad? O sea, él está expresando. Los ilustradores estamos narrando. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Hasta la ilustración publicitaria está contándonos algo. Sí. Muy bien, entonces por aquí también dicen que te felicitan muy a gusto esta exposición, otros dicen también que le ha aportado, que ha sido excelente, que le encantó, que muchas gracias por la presentación, que sabían que le iba a encantar el taller, Camila, que está excelente. O sea, hay muchas felicitaciones, muchas palabras realmente que motivan a ese trabajo que tú has estado realizando y sobre todo gracias por aclararnos sobre las relaciones entre la imagen y el texto, ¿verdad? Que muchas veces el texto escrito lo que no sabemos de eso, no nos habíamos detenido como a mirar esa parte. Y sobre todo todos esos pasos que tú nos has ido mostrando, como esas dimensiones de los diferentes textos, me parecen interesantes. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere abrir el micrófono, decir algo? Bueno, pues los invito, ¿verdad? A todos a pasar a la sala a una videoconferencia sobre 2 clásicos dominicanos de las ediciones del Ispodosu por Sandra Alvarado y Rita Díaz, que empieza ahora a las 4, y agradecer a Camila por su gran presentación, ¿verdad? Y sobre todo por los aportes que a cada uno de nosotros nos ha dejado. Entonces, sin más nada, nos despedimos. ¿Alguna palabrita al final ya, Camila? Sí, yo quería agradecer por esta oportunidad y que sepan que yo siempre estoy a la mano. Si necesitan saber más cosas sobre esto, lo que requieran, a mí me apasiona este tema. Se nota. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sala, donde hay 2 clásicos dominicanos de ediciones del Ispodosu, que estará de 4 a 5, pero también tenemos los problemas ambientales como realidad transdisciplinar, un acercamiento pedagógico por Estrella del Mar. Los esperamos ahí, que también empieza a las 4:30. Muchas gracias. Pasen feliz resto del día. Ahora sí. Los dejo ahí con la presentación de Camila.